¿Sabes qué tipos de fuente de alimentación hay? Vamos a verlo. Buenas compañeros, hoy vamos a hablar de fuentes de alimentación, ¿vale? Me han preguntado algunos qué tipos, qué fuentes de alimentación hay, cómo se clasifican. Pues vamos a hablar de ello. Primero de todo, qué es una fuente de alimentación, que muchos de vosotros ya lo sabéis, y luego, aparte de qué es una fuente de alimentación, cómo clasificar o con qué factores podemos clasificar las fuentes de alimentación, ¿vale? Primero de todo, ¿qué es una fuente de alimentación? Pues es el componente del PC, la gran mayoría de vosotros ya lo sabéis, es el componente del PC que proporciona la energía al resto de componentes, ¿vale? Nosotros enchufamos a esa fuente de alimentación la energía y eso reparte la energía a todos los componentes, ¿vale? Para hacerlo un poco, resumirlo un poco, en nuestras casas, la electricidad que tenemos, la corriente que tenemos es corriente alterna y el PC funciona con corriente continua. Los componentes del PC, el PC funciona con corriente continua, ¿vale? Entonces, ¿qué hace la fuente de alimentación? Pues transforma la corriente alterna en corriente continua. Como toda transformación, no es 100%, no de 100 saca 100, o sea, hay porcentajes, ¿vale? Luego lo veremos en las certificaciones, ¿vale? Y en toda esa transformación siempre hay una pérdida de energía, que esa pérdida de energía se convierte en calor. Por eso, las fuentes de alimentación económicas o no tan buenas son menos eficientes, pierden más energía, más corriente, la pierden en el camino, en el traspaso, y como se producen en calor, por eso se calientan más. Por eso las fuentes de alimentación malas se calientan más, son menos eficientes, suelen consumir más y son menos eficientes, y encima, como se calientan más, pues aparte se estropean más. Es más fácil que se quemen, que se estropeen por las temperaturas, entre otras cosas, aparte de que están utilizando pues componentes que son peores componentes y otra serie de factores, ¿vale? Ahora vamos a clasificarlas. El primer factor para clasificarlas es la potencia, de cuánto es, de una fuente de 350, de 500, de 600, 750, 800, de 1000, hay de un montón de potencia. ¿Qué hay que tener en cuenta? Pues qué consumen nuestros componentes para saber qué fuente le ponemos. Y siempre no ir justito. Os explico. Si tenemos unos componentes, una tarjeta gráfica muy potente, y consume en torno a 500, no ponerle 500. Siempre que vaya desahogado. Si consume 500, pues al menos ponerle un porcentaje más, ponerle unas 650, por ejemplo. No ir justito, porque luego nos podemos encontrar con problemas, ¿vale? Y la fuente de alimentación va más justo. Pero el primer punto que tener en cuenta sería ese, sería la potencia de la fuente de alimentación, que depende qué potencia, pues nos sirve una o nos sirve otra. La forma es igual, la eficiencia puede ser igual o puede ser distinta, pero vamos a mirar la potencia. Otro factor para clasificar las fuentes de alimentación es la eficacia o la eficiencia que tiene. Ya os comentaba, transforma energía corriente alterna en continua y en ello se pierde X cantidad de energía que se transforma en calor. O sea, ¿quién sabe aprovechar mejor? Pues ahí lo mide unas certificaciones, que son las certificaciones Plus, 80 Plus, y puede haber de varios tipos, de más eficientes de menos eficientes a más eficientes. Está la certificación 80 Plus, sin nada más, la certificación 80 Plus bronce, la Silver, la Gold, la Platinum y la Titanium. Cuanto más, pues sabe aprovechar mejor esa corriente y hacer la transformación, digamos, perdiendo menos energía y por lo tanto calentándose calentándose menos y se supone que son mejores fuentes de alimentación, ¿vale? Es una de las distinciones que tienen las fuentes de alimentación y es importante cuando compremos una fuente de alimentación que al menos sea una certificación 80 Plus bronce. Al menos eso. Si no tiene certificación o tiene inferior a esa, yo no os la recomiendo. Si ya puede ser Silver o Gold, perfecto. Pero que no tenga, no es recomendable. Aquí os dejo el cuadrante que os indica los tipos de certificación, los porcentajes que se supone que van perdiendo. Aquí tenéis las certificaciones con los porcentajes de cada una. Otro factor a tener en cuenta es si es modular o no es modular, ¿vale? Voy a ser muy simple en esto porque luego incluso dentro de los modulares, semimodular, modular o no modular, ¿qué significa? Pues que ya compras una fuente o hay una fuente que ya vienen todos los cables, no puedes ni quitar ni poner ninguna, y lo que es modular, pues tú viene la fuente de alimentación sin cables,
sin cables, y tú vas añadiendo los de PCI, los de la gráfica, los de la placa, y vas añadiendo y solo le pones los cables que tú necesitas y llevan como distintos canales. Son mucho mejor, en un principio son mucho mejores fuentes y no tienes todo el cableado puesto allí, y aparte suelen ser fuentes de alimentación de un nivel más alto. Son más caras, pero son mejores fuentes las modulares. Y por último, las vamos a clasificar según su forma, ¿vale? Seguramente que habréis visto en alguna vez que hay varias formas de tipo de fuente de alimentación según su forma, de la caja y de más pequeñas, más grandes, de distintas formas. Hay varias formas, yo os voy a decir las más importantes, o las más comunes, más que las más importantes, las más comunes. La que vemos habitualmente, la más cotidiana, la fuente de alimentación que vemos en los peces más convencionales es la ATX. Es la fuente de alimentación que vemos hoy en día. Luego hay que tener en cuenta ATX, la potencia que es, las certificaciones, pero el ATX es la forma de la fuente de alimentación. Luego unas que es de forma muy parecida, prácticamente la misma, pero parece que la han reducido, y esa es la STX, ¿vale? Es la STX. Y luego llega unas alargadas, que es las TFX. Luego una bastante común es la FTX, que son unas también un poco más alargadas, más planitas. Hay demás, pero estas son las más comunes. Os dejo unas fotos de ese tipo de fuentes de alimentación. Bueno, pues aquí podéis ver la SFX, la TFX, la ATX y la Flex ATX, que son 4 muy comunes. Bueno, pues esto ha sido un poco el vídeo de qué tener en cuenta las fuentes de alimentación, qué tipos de fuentes de alimentación nos podemos encontrar, qué tenemos que tener en cuenta. Primero de todo, lógicamente, es la forma. Si tenemos una caja, una Varebon, no podemos poner una TX. Primero de todo, la forma que encaje en nuestra caja. Luego también la potencia, lógicamente. No podemos con una 350 alimentar un PC que lleva una 4090. Y luego también las certificaciones y la calidad de eso, luego si es modular o no es modular. Es un poco lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de ir a comprar una fuente, o al menos si nos están hablando de una fuente de alimentación, tener unas nociones de qué tipos de fuente, o cuando nos hablan de SFX, de STX, de ATX, de certificación 80 Titanium o 80 Silver, saber un poco de qué va, porque hay mucha gente que oye hablar de certificaciones de forma y mezcla un poco si es ATX o si es certificación. Tener un poco en cuenta estos factores para saber un poco más de fuentes de alimentación, y cuando os digan una cosa u otra sabéis exactamente de qué os hablan. Y nada, si os ha gustado el vídeo, pues como siempre dadle like. Si os gusta nuestro contenido, para nosotros es muy importante suscribiros. Aquí tenéis abajo y le dais a la campanita y sabréis cuando ponemos un vídeo nuevo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, compañeros.